Hemos llegado al episodio número 22 de Transmutando. En este episodio especial tengo como invitado a Marcelo Michel Leaño, director de fútbol institucional de Club Deportivo Guadalajara. Marcelo es un hombre de entusiasmo, pasión y convicciones. Su recorrido en el fútbol está lleno de encuentros fortuitos y diosidencias. En su regreso a Chivas hemos logrado proyectar y visualizar una nueva visión de las fuerzas básicas del rebaño. En esta charla conocerá la historia de Marcelo y el proyecto de desarrollo y formación de las nuevas generaciones de estrellas del equipo más popular y querido de México. Los retos que enfrentan los jóvenes en sus carreras, llenas de obstáculos, desconexión y distracción, y sobre todo la importancia de los valores humanos y la dirección para potenciar su talento y consecuentemente lograr el éxito en el fútbol y en sus carreras. Estás escuchando Transmutando. Pues mira, Amaury, es un gusto estar aquí, la verdad un privilegio. No sé si te he contado alguna vez cómo fue mi primera llegada a Chivas, ¿no? Pero... Pues quizá sé, pero a lo mejor ni sé tan bien, sí. ¿sabes? Pero es una historia que yo cada vez que la revivo y la vuelvo a contar, la verdad es que no me la creo. Yo tenía 24 años. Yo llevaba 9 años trabajando en Tecos. Renuncio a Tecos por muchas cosas que yo en ese momento pues no estaba en sintonía con el proyecto. Tecos todavía estaba en primera división. Entonces renuncio a Tecos y yo me acuerdo pensar, mi vida en el fútbol se acabó. ¿Quién le va a dar trabajo a alguien que se apellida Leaño, que todo el mundo cree que está en el fútbol pues por un parentesco familiar? Paralelamente yo era maestro de formación humana de valores y entrenador de fútbol en una prepa, ¿no? En el Cumbres. Ajá. Y era entrenador de fútbol ahí. Y estaba un día entrenando a ese equipo y mi celular sonó como 6 veces. Yo era un número que no conocía, salgo a entrenar, me reporto y era el número corporativo. Entonces, alguien le había platicado a tu papá y quería que fuera a la oficina. Entonces yo llego a corporativo, yo a tu papá obviamente sabía perfectamente quién era, me había topado con él un par de veces en un Tecos Chivas en la cancha y lo había saludado yo muy emocionado. Y pues alguien le había platicado que estábamos haciendo un proyecto, que yo era entrenador, que estaba joven y que pues realmente lo que nosotros hicimos en ese equipo de prepa era un simulador de primera división. O sea, lo mismo que yo hacía en primera división, lo hacía con ellos mismos, que era trabajar con el ser humano, trabajar en los valores, tratar de que fuera como una escuela de vida para encauzarlo hacia algo mucho más trascendental y obviamente buscar el buen juego. Me acuerdo que los primeros 5 minutos, yo creo que han sido de los 5 minutos más incómodos de mi vida. Un escritorio imponente que tenía tu papá, yo sentado, Jorge Vergara enfrente de mí, o sea, yo no daba crédito. Y tu papá con una cara muy seria, pues como que quería saber, pero yo no sabía qué quería saber y tampoco me lo preguntaba. Sí. No, porque pues era como que en ese momento muy... Entonces me decía, pues, ¿qué onda contigo? Entonces, pues nada, Jorge. Hasta que en un momento, y yo creo que es algo que siempre me conectó mucho con tu papá, yo no sé si de valentía o de sinceridad, pero le dije, oye, Jorge, yo no vengo a pedirte trabajo. A mí me hablaron y me dijeron que viniera a conocerte. Entonces, pues nomás quiero que eso quede claro. Y le cambió el semblante. Me acuerdo perfecto. No, está muy claro. Uh-huh. Llegué a las 10 de la mañana. Y me acuerdo que a las 11 le llama a su asistente, Sara, y le dice, ya está aquí tu cita a las 11. Cancélala. Y seguimos platicando. Y más que una plática, las primeras 2 horas y media fueron un monólogo de tu papá, increíble, de su visión de por qué había comprado las Chivas, de cómo quería inspirar a México, cómo quería tener 11 chicharitos, cómo quería lograr un cambio sustancial. Yo estaba, pero maravillado. Porque, si bien había conocido mucha gente del fútbol, casi todo el mundo estaban enamorados o del juego o de la táctica, pero conocer a alguien que veía el fútbol como una herramienta de transformación social hizo un clic exactamente en lo que yo quería. Y entonces, para no hacerte cuento largo, salí a las 2 de la tarde, de las 10 de la mañana. Entonces, yo me acuerdo perfecto que salgo y me empezó a preguntar, y me acuerdo perfecto, iba saliendo por la puerta de cristal que da abajo a las escaleras que bajan directo a la parte de abajo del corporativo, o sea, no por las de madera, sino por las de afuera. Voy saliendo por esa puerta de cristal y me dice, oye, Marcelo, ¿y qué te falta para ser entrenador? Y yo volteé y le dije, pues nada más que alguien confíe en mí, Jorge. Bueno, nos vemos. Salgo de ahí, me voy a comer a mi casa
Y suena el teléfono otra vez, este teléfono misterioso que había sonado un día antes. Y era el asistente diciéndome que Jorge me invitaba al partido de esa noche, de un partido de Libertadores Chivas contra Liga Deportivo de Quito. Nunca se me va a olvidar. Yo llegué al palco y me imaginé que iba a estar lleno. Era un martes y estaba pues solo el palco. En Jalisco. No, el Akron. En el Akron. En el Akron. Ya. En el Akron, ¿no? Y total, llego, me acuerdo que veo el roster. Había un jugador en la Liga Deportivo de Quito que yo había querido traer a Tecos, Matías Alustiza, antes de que llegara a Puebla y a Atlas y a Pumas. Yo lo había visto en Argentina y me parecía un jugador maravilloso. Yo dije, Jorge, aguas con este jugador que es muy bueno. Me dice, sí, que me vas a conocer todo este equipo ecuatoriano. Y Chivas pierde 2-1 con 2 goles de este cuate Alustiza. Entonces, total, me acuerdo que al final del partido me dice Jorge, quiero contratar número 1 a Johan Cruyff, número 2 a Frank Rijkaard, número 3 a Gus Hiddink. En ese orden. ¿Me puedes ayudar a contactarlos? Sí. No tenía ni la más remota idea cómo iba a empezar, pero había escuchado que todo el mundo está conectado, y seguramente lo has escuchado, a través de 4 personas. Y eso me parece maravilloso. Creo que a través del estudio de Facebook han encontrado que las personas estamos conectadas. A lo mejor... A no más allá de 4 personas. A no más allá de 4 personas. A lo mejor yo no conozco a Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero conozco al Chicharito. Y Chicharito conoce a Cristiano Ronaldo. Por decirte un ejemplo, ¿no? Entonces, eso fue un martes. El miércoles vengo corporativo y había en el escritorio una carta firmada por tu papá donde me nombraba representante del Guadalajara para poder platicar con estas 3 personas. Y para no hacerte el cuento largo, hablé con los 3, me moví por todos lados y logré contactar con los 3. Y entonces me dice tu papá el viernes, te vas a Europa a entrevistarlos y ya me reportarás. En el Inter, Gus Hiddink nos dice que le llega una oferta de Rusia de muchos millones de euros, que él prefería la del Guadalajara, pero que si le podíamos igualar, y la verdad pues era una barbaridad. Una locura. Y Frank Rijkaard nos dice, sí, pero estoy dirigiendo la selección de Arabia Saudita, en 3 meses termino. Si me esperan, agarro las Chivas. Entonces quedaba Johan Cruyff. Y me acuerdo perfecto que el sábado me marca tu papá y me dice, ya no vas a Europa, nos vamos, te veo mañana en el hangar. Entonces, yo era la segunda vez que lo veía en 5 días. Y llego, y yo también, y a lo mejor ingenuamente pensando que iba a haber pues mucha más gente del club. Y llego al hangar y con la simplicidad que tenía tu papá, nos subimos al avión, que te ofrezco que quieres, él sentado en su silla ahí, afuera como del cuarto, ¿no? Descalzo. Yo después entendía todo el por qué tenía uno que estar conectado con los pies en la tierra, con el suelo, ¿no? Y volamos 6 horas, no me acuerdo ahorita el nombre de la ciudad, pero al norte de Nueva York, que era como el punto final del continente para tener que hacer una escala. Sí, probablemente a Halifax. Sí. Ajá. Te digo, esas cosas, yo tenía 24 años. Aterrizamos, estábamos a menos 20 grados. Estábamos. Wow. Yo no traía ni un suéter. Era importante ese dato para toda esta historia. Porque tenías que bajar a pasar migración. Sí. Entonces, no sé si ya me estoy yendo muy largo, pero bueno. No, échale. El caso es que, para no hacerte el cuento largo, aterrizamos en Barcelona, porque ahí iba a ser la reunión con Johan, y teníamos otro par de reuniones. Entonces, conectamos otra vez increíble en el avión, platicamos muchísimo. Y llegando a Barcelona, una de las reuniones era con Chiqui Beristain, que él actualmente es el director deportivo del Manchester City. Había sido director deportivo del Barcelona y acababa de salir meses antes. Entonces hice esa reunión y me acuerdo perfecto en el lobby del Hotel Mandarin, ahí en Barcelona. Estábamos los 3. Chiqui Beristain en 15 minutos le explicó cómo trabajaba. Y voltea a tu papá y me dice, me tengo que ir a una junta de OmniLife. Cierra la contratación de Chiqui. Y se va. Así como era tu jefe. Entonces, yo ni trabajaba en Chivas, ni tenía ni la más remota idea. Entonces, se queda blanco Chiqui Beristain y me dice, ¿pero cómo? Yo todavía no platico ni con mi esposa de México. Yo estoy pensando más en Europa. Yo también estoy sorprendido, pero no me puedes... O sea, si Jorge me dejó esta tarea, pues dime algo. O sea, dime un número, dime algo, un proyecto. Total, nos moríamos de risa. Me da mucha risa. Sí. Y en la noche, tu jefe me dice, fuimos a cenar a un restaurante, se llama el Tragaluz, muy bonito. Y me dice, ¿qué? ¿Ya me cerraste al director deportivo?
Le digo, no, Jorge, en eso andamos. Me dice, no, hombre, ¿ves? ¿Qué onda? Te dejé la tarea de cerrarlo. Y se reía, ¿no? Y esa noche me llaman y me dicen, oye, se puso mala la suegra de Johan Cruyff y no ha podido volar de Ámsterdam a Barcelona. Ponte en mis zapatos. 24 años. Estás con Jorge Vergara. Acabas de volar del otro lado del mundo para entrevistarte con el señor. ¿Cómo le dices o sea, que no está la persona que vas a entrevistar? Se me cayó el mundo. Y bueno, pues hay que ser derecho. Entonces le llamo y me acuerdo perfecto sus palabras. Pues dile que lo vemos en Ámsterdam. Para tu papá no había límites. Cuando él se proponía algo, no había un obstáculo. Cualquier otro se hubiera enojado. Pero tu papá, con una calma, volamos al día siguiente a Ámsterdam. Y para no hacerte el cuento largo, el 14 de febrero, y me acuerdo muy bien porque era mi cumpleaños, estaba sentado con Johan Cruyff y Jorge Vergara en una mesa de fútbol en Ámsterdam. Y fue increíble ver cómo conectaron ellos dos de primer momento. Como Johan ya había estudiado OmniLife y Chivas. Entonces le dice, oye, tú tienes un proyecto que se llama Chiva Barrio. Que por cierto después anunciaremos lo que viene con Chiva Barrio. Yo tengo un proyecto que se llama Cruyff Court y es lo mismo. Son canchas deportivas en barrios marginales para sacar a la gente de las drogas, del ocio, etc. Entonces fue un proceso de conexión. Hubo muchos temas en el Inter de la negociación y a final de cuentas me invitan, después de cerrar a Johan, me invitan a mí como coordinador del proyecto. Yo le digo, oye Jorge, pero acuérdate que yo te dije que yo soy entrenador. A mí invítame a la 9ª división, a la 10ª, a aprender. Me dice, no, necesito a alguien que me ayude a ejecutar el proyecto que traemos de los holandeses, que era un proyecto muy bueno, que hubo muchos errores de ambos lados, pero era algo que pudo haber hecho historia, pero quizás nos faltó un poco el entender cómo llegar y transmitir todo el conocimiento sin que la gente que llevaba trabajando mucho tiempo en el club se sintiera, pues a lo mejor invadida o... Entonces nos faltó como que poder, no sé, hacer un puente. Una transición. Una transición. Más amigable posiblemente, ¿no? Totalmente. Entonces, estuve un año... Entonces, tu papá me hace director deportivo a los 25 años. Yo digo... Y un día se lo dije, en su casa. Le dije, Jorge, qué loco estabas. O sea, ¿cómo le diste la dirección deportiva del club más importante de México a un chavo de 25 años? Me dice, ¿y qué tiene? ¿No ves cómo era tu papá? ¿Y qué? Digo, no, Jorge, pues a ver, yo no sé si yo lo haría. Me dices que ese es tu problema. Te hace falta creer más en ti. Entonces, así fue como llegué la primera vez. Ya. Qué emoción, Marcelo. No sé si te lo había contado alguna vez. Pues ¿no? sí, o sea, porque obviamente yo me acuerdo de ti Sí, en ese sí, momento, pero digo, yo estaba muy chavo y y no me sabía tantos detalles de cómo había sido, ¿no? Pero sobre todo, no tenía en mi cabeza la edad que tenías, o sea, definitivamente no. Pues debes de ser oficialmente el director deportivo más joven de Chivas en toda su historia. Sí. O sea, no No, hay otro directivo de 25 años. Me ha tocado romper mucho ese paradigma, la verdad. Como entrenador y como directivo, ¿no? Porque yo siempre, no sé, mi mamá me dice que soy como Pancho López, que es una canción de un niño que nació, creció, tuvo familia y se murió a los 10 años. O sea, alguien como un alma vieja, a pesar de ser muy joven, ¿no? Entonces yo siempre tuve un conflicto como empecé muy chavo, empecé a trabajar en el fútbol a los 15 años, siempre tenía un conflicto de que la gente me veía como el chavito, como el que está aprendiendo. Y un día me noté y me dijo, la capacidad no tiene acta de nacimiento. ¿Eres capaz o no eres capaz? ¿A los 18 o a los 68? El tiempo te da experiencia. Pero hay veces que prefiero la imprudencia de la juventud que cómo se contiene la experiencia en desbordar en proyectos. Totalmente. Entonces, y yo creo que a ti y a mí también nos ha tocado romper paradigmas en el sentido de que pues la edad no tiene nada que ver, ¿no? O sea, a final de cuentas, lo importante son las personas. Definitivamente. ¿No? Las personas y los valores de la persona. Claro, totalmente. ¿no? El ímpetu que tienes, o las ganas, Sí. las buenas intenciones, el por qué, el para qué, ¿no? Sí, increíble. Oye, Marcelo, y digo porque obviamente la etapa de los holandeses en Chivas pues fue muy significativa, ¿no? Y a ti te tocó verlo de primera mano y creo, como bien tú lo dijiste, fue, pues a mí me parece de las hazañas de mi jefe, pues de las más importantes, Sí. ¿no? O sea,
traerse a estas figuras, incluyendo a Hans Westerhoff y bueno, Johan, la visión de decir, bueno, busquemos lo mejor que hay en el mundo y hagamos un proyecto para hacer que Chivas dé ese brinco que él estaba buscando, ¿no? Y que creo que se dio en muchos sentidos, y mucho todavía de lo que hacemos hoy hay cosas de la escuela holandesa, ¿no? Totalmente. Que se permearon. Y me llama mucho la atención esto que dices. Bueno, uno de los errores fue que posiblemente lo difícil fue decir, oye, vienen los holandeses y ya está toda esta gente que ya tiene muchos años en la institución, y cómo logras que estas dos partes, porque la visión era muy ambiciosa en el buen sentido y visionaria, ¿no? Sí. Pero luego ya en la práctica, en la acción, pues digamos que si de todos modos es difícil, no solamente cuando viene un extranjero o una idea revolucionaria en una institución, una empresa, cuando quieres hacer algo, convencer a que todo el mundo esté convencido de que lo que se quiere construir se tiene que lograr. Me imagino el reto que ha de haber sido con los holandeses, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Mauri? Ahora que tocas este punto, nosotros tenemos que analizar el hecho desde el punto de vista cultural e histórico. Los mexicanos somos unos chingones. Somos lo mejor que hay. Yo, esas personas que dicen que el problema de Chivas o la limitante de Chivas no es la limitante, es lo mejor que tiene Chivas. De acuerdo. O sea, es algo maravilloso. Pero tenemos que entender que nosotros somos un pueblo sometido, culturalmente, históricamente. Conquistado. ¿No? Entonces, de hecho, en nuestro vocabulario, cuando nosotros de chiquitos decíamos, te decían tu nombre, ¿no? Marcelo. Y respondías qué, te decían, no se dice qué, se dice mande usted. Uh-huh. Y esa palabra, ese vocablo, viene impuesto desde los españoles, uh-huh, que enseñaban a la gente que trabajaba en sus haciendas. A tus órdenes, ¿no? Mande usted, a tus órdenes, sí, ¿no? Entonces, históricamente también ha sido todo un reto poder hacer que el mexicano se dé cuenta que no existen límites, que no hay cadenas, que no hay ataduras. Y en ese sentido, quizás nos faltó poder lograr como conjuntar esto y que no se sintiera como una conquista o como una imposición, sino como una oportunidad de crecimiento. Y bueno, eso nos sirvió también mucho para lo que estamos haciendo hoy en día, de poder entender cómo teníamos que preparar primero el terreno antes de sembrar la semilla. Totalmente. Porque si la semilla la quieres meter a fuerzas, pues no va a crecer. ¿Tú qué crees que de ese proyecto, o sea, yo pensando como aficionado, ¿no? O sea, sí, ¿qué fue lo que dejó ese proyecto? O sea, ¿qué fue? Si hoy pudieras decir Chivas lo que es hoy o lo que fue en ese momento, ¿qué dejaron los holandeses en Chivas? O sea, ¿qué crees que fue lo que más permeó, ¿no? Parte de la metodología de trabajo que hoy en día tenemos y que Chivas tiene, definitivamente tuvo un eco. De hecho, hoy, en Fuerzas Básicas, metodológicamente, lo primero que hicimos fue recoger la riqueza de todos los que han pasado. Y no solo holandeses, ¿no? Porque también pasó gente maravillosa, como el Güero Real, que dejó pues toda una escuela, institución, y otras personas más que también han contribuido. Recogimos lo mejor que podía hacer de todos los universos, pero sí se permeó mucho la cultura de trabajo, ¿no? La manera de entrenar, sobre todo ciertos ejercicios de la técnica de golpeo de la pelota, del pase, de la precisión. Eso sí está muy, muy instaurado. Pero yo creo que una de las cosas más importantes de ese proyecto fue cómo tu jefe rompió paradigmas nuevamente. Uh-huh. Johan Cruyff es la persona más importante, o fue de las personas más importantes en la historia del fútbol. No solo por lo que fue como jugador. Dicen que hay 4 reyes del fútbol, no voy a entrar a discutir. Pero dicen que los 4 reyes del fútbol son Pelé, Di Stéfano, Maradona y Cruyff. Que por ahí hay 2 príncipes que están peleándose una corona, que son Cristiano y Messi. Uh-huh. Yo, como no sé quién es mejor de los dos, prefiero disfrutarlos a los dos. Bueno, ahorita nos toca disfrutarlos y ya después, ¿no? la historia los va a colocar en su... No solo por lo que fue como jugador, sino lo que logró como entrenador, como directivo. Johan Cruyff, cuando era jugador en la selección de Holanda, logró estipular el sindicato de jugadores para que un porcentaje del salario se fuera a una pensión que al día de hoy sigue vigente en Holanda. Y fue algo que se hizo en la década de los 60, ¿no? Esa reconfiguración del Barcelona. Que hay ligas como la nuestra que ni siquiera tiene algo similar. No, pero hay equipos sí, que están preparando algo, ¿no? En Chivas, sí, que dará una sorpresa. Pero fíjate, anecdóticamente,
en ese tiempo me tocó ir a un partido Barcelona-Madrid en Barcelona. Iba yo caminando por la calle y me encuentro a Joan Laporta, que había sido el presidente exitoso de la época del Barcelona, de Pep Guardiola, ¿no? De Rijkaard, que actualmente es el nuevo presidente, que acaba de volver a ser elegido, ¿no? Después de un periodo largo. Me lo encuentro en la calle, entonces yo me emociono. Obviamente él no tenía ni idea de quién era yo. Entonces me presento. Le digo, oiga, soy Marcelo Michel, soy el director deportivo de Chivas y estamos trabajando con Johan Cruyff. Y él ubicaba perfecto las Chivas, porque aparte no hacía mucho Chivas le había metido 4 goles al Barcelona en Estados Unidos, ¿no? Entonces me dice, Marcelo, ¿te puedo dar un consejo para don Jorge? Porque sabía perfectamente quién era tu papá. Bueno, pero por supuesto, hágale caso en todo a Johan Cruyff. Ese fue el éxito de mi gestión. Johan me decía, ya veo al plantel que ya no está con Rijkaard. Tenemos que hacer el cambio. No le hice caso, lo aguanté un año más y fue un año donde ya no pudimos lograr los éxitos, ¿no? Sí. Me decía, pon a Guardiola, ya está Guardiola. Y la verdad, yo me acuerdo, incluso yo, Marcelo, al principio cuando nombraron a Guardiola, pues era un entrenador joven que venía de la filial, sin las credenciales correctas, que eso pasa siempre cuando hay proyectos nuevos, ¿no? Que al principio son muy... Porque lo más fácil es criticar desde fuera. Entonces, si tú criticas algo y tienes razón, pues la cómoda. Ven, les dije. Y si no tienes razón, pues te haces el sorprendido y ya. Pues es un poco la polarización que existe. Sí. Entonces, yo siento que te digo, Johan, que era todo un personaje, porque, por ejemplo, en el podcast pasado con Jorge Sousa decía cómo él conocía a unos poetas que no tienen celular. Bueno, Johan no tenía celular. Y de hecho yo me acuerdo que tu jefe a veces me decía, quiero hablar con Johan. Y le tenías que hablar por medio de su esposa. Entonces, si no estaba con la esposa porque se había ido a jugar golf, a su oficina, o sea, pues era ver, encuentren a Johan porque Jorge quiere hablar con él. Pero él no usaba celular porque decía que lo desconectaba del mundo, ¿no? Entonces, ese romper paradigmas de juntar a la marca Chivas con un personaje del calibre de Johan, y Johan nos dijo, a mí vienen jeques árabes, vienen equipos de la liga inglesa a cada rato a pedirme que me vincule los proyectos. Y él no se había vuelto a vincular en un proyecto de esta manera desde el Barcelona. Y él, por la razón por la que se conectó, fue por Jorge Vergara. Entonces es algo que, pues ¿cómo te puedo decir? Pues es algo que nos pone la muestra de lo que siempre hizo tu papá. Un estadio nuevo, el mejor estadio. El mejor equipo, la mejor... Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es llevar todo eso en todas las áreas. Sí, porque en su momento, de acuerdo contigo, en su momento, pues, digo, lo que se tenía, pues estamos hablando de cuánto fue hace eso, más de 9 años. 10 años, 10 años, menos, sí. ¿no? Y bueno, ya ahora, si quisieras decir, bueno, ¿qué es lo más novedoso? Pues ya eso que fue hace 10 años, pues ya está atrás. Sí. Ya está, el fútbol ya está en otro lugar. Ya se transformó en 10 años y ya la vara, pues, más alta, ¿no? Y ahora hay que no solamente preservar lo bueno de eso, pero es renovarlo, innovarlo y revolucionarlo, Sí. ¿no? Que creo que... pero bueno, antes de que me digas, digamos, entremos al tema Sí. del fútbol institucional de Chivas. ¿Qué pasó después? O sea, como, digo, ahora ya conocí el inicio y ¿qué pasó? De repente el proyecto Bueno, se complicó y tú subiste hasta el final del proyecto con los sí, holandeses. de hecho, es muy curioso. Esto creo que nunca lo había contado, pero bueno. Termina. Nosotros veníamos de una temporada de Chivas de 5 torneos sin calificar. Previo a este proyecto. Johan en su proyecto decía, a ver, nosotros queremos hacer que Chivas sea un equipo que gane recurrentemente. La primera temporada vamos a quedar entre el lugar 6º y 10º, ¿no? Ojalá que lleguemos al primero, pero tenemos que construir. Él tenía un proyecto muy en la base, en la cantera, pero decía, nosotros tenemos que tener un filtro muy claro. Necesitamos un jugador. Nuestra primera opción es voltear a la cantera. Tenemos un jugador ya listo para poder sustituir al jugador que necesitamos sustituir. Sí, perfecto. No lo tenemos, entonces tenemos que fichar. Pero si lo tenemos, lo agarramos de la cantera, ¿no? Bueno. Entonces,
en ese sentido, Eso es bien importante. pero por Marcelo, supuesto, Porque tienes a alguien en la institución, está joven, pero ya está listo, va. ¿No? No está, bueno, hay que sí, buscarlo. pero si está listo, va. Pero si está, porque si no, le quitas la oportunidad Pero por a la supuesto. cantera, que son... Pero bueno, perdón que te No, interrumpí, pero es que tienes toda la razón. Sí. Y es que hay equipos... Lo tenía que decir, lo tenía en el pecho, pero bueno. No, pero es que es verdad, porque hay equipos que tienen esa esencia. Y Chivas es uno de esos. No por nada somos el equipo que más invierte en fuerzas básicas del continente. Entonces, sí, tenemos que ser congruentes en el sentido de eso. Pero bueno, creo que vamos muy bien en ese sentido. Entonces, el primer torneo calificamos en octavo a la liguilla. Después de 5 torneos sin liguilla se califica en octavo. Perdemos en cuartos de final contra Toluca, ¿no? Fue una temporada muy irregular con muchas cosas, muchos aprendizajes, pero pues fue una temporada donde logramos revertir la inercia negativa que traía el equipo. En un momento muy complicado Chivas, ¿no? Hay personas que vale la pena ni siquiera nombrarlas, ¿no? Porque el simple hecho de mencionarlas, pues, es darle una importancia que ni siquiera merecen. Porque, pues, a final de cuentas, hay un dicho, pues, que dice, y es muy claro, que al que obra mal se le pudre el tamal. Perdón que lo diga así, pero bueno. No, estás ¿No? en un espacio totalmente libre. Entonces, sí había una lucha interna entre el área deportiva y el área administrativa, porque pues evidentemente había muchas figuras que querían, no, pues como que hacerse de decisiones que no les correspondían en lo deportivo, ¿no? De ego, de soberbia. Pero por supuesto, y aparte joder, ridículas. ¿no? Por ponerte un ejemplo, estábamos jugando con Champions, íbamos a jugar a Trinidad y Tobago. Entonces veíamos con viáticos el itinerario del viaje y había para Trinidad y Tobago, vuelo comercial, trayecto de 16 horas con 2 escalas, costo total del viaje, $45,000. Charter, directo, 5 horas de viaje, $48,900. Y al área administrativa nos mandaban avión comercial, porque nos estábamos ahorrando $1,500, ¿no? Y era una de las cosas que Johan decía, football is first. El fútbol es lo primero. Tú le tienes que dar a la cancha y después la cancha te va a dar a manos llenas. No es al revés. Ojo, no es que te estamos diciendo que cuesta 3 veces más o 4 veces más. Entonces, Sí, no, está clarísimo. había el como que ejemplo. muchos roces, ¿no? Pero era por joder, pero bueno. Sí, bueno. ¿No? Y total, no me preguntes cómo. Suena mi celular. Era la final del fútbol mexicano en diciembre. Habrá sido por ahí del, no sé, 14, 15 de diciembre. Suena mi celular y era Johan. Y me dice, oye, Marcelo, te comento que acabo de recibir una notificación por parte del club que se rescinde de mi contrato. Entonces nada más te quiero avisar. No sé si tú vayas a continuar o no. Pero si te dan la oportunidad, a mí me gustaría que continuaras. Porque quiero que llevemos a buen puerto lo que estamos estableciendo. Lo que hicimos, ¿no? Entonces, ¿Qué duró eso? 6 meses. Bueno, no más, como 8 meses, ¿no? Era un proyecto a 2 años, pero bueno, se cortó abruptamente, ¿no? Y entonces me notifica eso. Y como yo no había podido hablar con tu papá, porque estaba viajando, pues uno no sabe qué va a pasar. Dices, pues a lo mejor yo también me voy a ir, ¿no? Y yo estaba, de verdad, enamorado del club, del proyecto, de lo que estábamos generando. Justo cuando cuelgo, tenía un BlackBerry Messenger de tu papá, un BBM, ¿te acuerdas que en esa época no había WhatsApp? Era BBM, donde me dice, acabamos de terminar la relación con Johan, aterrizando te marco. Entonces, me marca y me dice que él quiere que yo continúe el proyecto, que esto es un tema ajeno a nosotros, que son cosas que no nos competen, que son temas administrativos. Y de hecho también me dijo, y quiero que siga John Manship, que era el entrenador, ¿no? Era pariente de Johan. Bueno, relacionado... Había sido jugador muy cercano a él. Uh-huh. ¿Pero Y- que no estaba casado con... No, Ajá. ese es Todd Bean. Ah, ya, Ese me es confundí. el yerno. El yerno, perdón. Sí. Ese es el yerno. Ese Sí, es me confundí, otro tienes personaje. razón, Van Chip nada que ver. Entonces, Johan dice, adelante, continúen. O sea, yo realmente es quiero el un proyecto. tipazo, Van Chip. Sí, tipazo. Y Sí. ama al club, impresionante. Sí. Y entonces, Van Schip dice, yo hablé con Johan, hablé con Marcelo, Jorge, yo sigo, yo estoy contigo.
Y en ese inter después siguen como que muchos cambios. Llega otro presidente deportivo, que es Denis de Close, una muy buena persona que había tenido ya también muchos años de trabajo. Otra gran persona. Sí, una gran persona, había tenido muchos años de trabajo en diferentes equipos de fútbol. Y cuando él llega empezamos a organizar, me toca también ser director deportivo de Chivas USA, entonces estaba una semana en Guadalajara y 3 semanas, una semana en Los Ángeles y 3 semanas en Guadalajara. Pero yo realmente, mi ilusión era la cancha. O sea, yo lo que quería era estar en la cancha, ser entrenador, y ya cada día tenía más tareas directivas, administrativas, fuera de la cancha. Entonces, mi ilusión, y incluso Johan me estaba como preparando, ¿no? Coacheando, no sabes la cantidad de aprendizaje. Yo siempre digo que el más beneficiado de ese proyecto fui yo, ¿no? Porque pues recibí como esponja toda la... Y siempre me decía... Sí, además como eras un puente ahí del proyecto, pues te tocaba... Todo. La y me decía convivencia. Johan, me decía, si voy a ser de ti un buen entrenador, vas a ver que sí. Bueno, el caso es que un día me levanto y digo, es que esto no es lo que estoy buscando. Entonces, tomo la decisión de renunciar. Y renunciar a Chivas, 25 años, a Chivas y a Chivas USA, un puesto. Y son esos momentos, Amaury, de aplausos sordos, donde nadie se da cuenta más que tú mismo, que sabías que era lo que necesitabas. Justo cuando salgo, me invitan otros 2 equipos a ser director deportivo, a la semana, ¿no? Luego te platico quién. Un personaje que ya, muy particular del fútbol mexicano, un tipazo también. Y digo, no, yo soy entrenador. Y entonces sigo casado con mi aventura de ser entrenador, sigo trabajando. Además esa edad, digo, cuando tienes 25 años, pues sientes como una... Es distinto, ¿no? Con la edad también te vas haciendo más paciente para las cosas. Sí. Y a los 25 años te quieres comer el mundo. Totalmente. Y sientes que cada día que no estás haciendo lo que te gusta es un día malo, Sí, ¿no? sí, Bueno, sí, no sí. malo, pero que te está alejando de lo que te gusta. Simplemente yo tenía muy en claro que si no tomaba esa decisión, iba a poder tener una carrera directiva positiva, ¿no? Pero no iba a poder acercarme a lo que yo estaba buscando en ese momento, ¿no? Entonces, de ahí sigo entrenando el equipo de la prepa y un día me habla un cuate de Mérida. Entonces veo el teléfono, un número que no conozco. Yo generalmente no contesto el teléfono si no conozco un número. Y me marca con insistencia, entonces tomo el teléfono y era otro tipazo que me presentó la vida, que es Rodolfo Rosas, que tú conoces muy bien. Uh-huh. Entonces me dice, oye, acabo de comprar un equipo, los Venados de Mérida de la Liga de Ascenso. Le voy a las Chivas y al Barcelona. Entonces quiero conocer a la persona que presentó a Johan Cruyff con las Chivas. Entonces te invito a Mérida. Le digo, encantado. Yo ni conocía Mérida. Dije, qué belleza de lugar. Es un lugar mágico. Encantado voy, pero te advierto, yo soy entrenador. Entonces, con mucho gusto voy, pero yo no soy directivo. No, perfecto, muy bien. Voy con Rodolfo, conectamos increíble. Y es muy chistoso porque mi llegada a Venado se da como al año y medio, 2 años después. Él compró el equipo, tenía otros socios. Al principio me pide que le ayude como a estructurar el equipo. Y hasta que llega un momento donde me dice, tenemos que empezar la revolución. Y me toca ser entrenador a los 28 años en el ascenso. Y me toca ser el entrenador más joven en dirigir en ascenso. De ahí viene una etapa maravillosa en Mérida, increíble. Después de Mérida me corren. Así es el fútbol, ¿no? Hay momentos buenos, malos, como en todos lados. Y otra vez, como que Chivas y yo siempre estábamos conectados. Chivas iba mucho de pretemporada a Cancún. Uh-huh. Entonces, necesitaba jugar partidos amistosos. Y pues los candidatos naturales eran el Atlante, que estaba en Cancún, y los Venados, que estaban en Mérida. Entonces nosotros salíamos a las 5 de la mañana en un camión muy emocionados de ir a jugar contra las Chivas. Llegábamos, jugábamos, comíamos un sándwich y nos regresábamos, ¿no? Pues éramos un equipo de ascenso. Y nos tocó enfrentar muchas veces a Chivas que estaban dirigidas por Matías Almeida. Y mi preparador físico, Fernando Signorini, también ya lo conociste, Uh-huh. un fuera de serie. Un personaje. Personaje. Sí. Conocía mucho a Matías, entonces platicábamos con Matías y Matías siempre
me felicitaba, oye, qué bien juega tu equipo, me encanta tu equipo, qué bien juega tu equipo. Y la última vez que jugamos, estaba tu papá en ese partido. En la pretemporada llegó a Cancún, vio el partido, nos saludamos y dice, oye, qué bien juega el equipo, órale, ya vi ahora todo lo de la carrera de entrenador. Seguimos en contacto, ¿no? Después de eso yo frecuentaba mucho, buscaba mucho a tu papá. Me decía, es raro, pero la gente que se va normalmente pierde el contacto, pero bueno, yo era muy insistente, para mí era muy importante, le pedía opiniones y, en fin, para mí siempre tu papá ha sido alguien muy especial. Y me corren de Venados. Coras de Tepic en ese tiempo era un equipo, por así decirlo, hermanado con Chivas, ¿no? Por los jugadores de fuerzas básicas, ¿no? Estaba José Luis en ese momento, que estaba como una especie de puente entre los equipos. Y entonces José Luis y su socio ponen mi nombre sobre la mesa, pero faltaba el visto bueno de Matías y de tu papá. Y Matías me da su aval, me da su espaldarazo, tu papá también, y empiezo en Coras de Tepic una aventura que después nos lleva a Zacatepec porque se cambia la franquicia de lugar. Tenemos un año increíble en la liga y en la copa, y me llega la oportunidad de dirigir a los 31 años otra vez, el más joven en dirigir en la historia de la liga. Esas cosas que a veces yo digo, Dios, qué privilegiado me tienes. Al Necaxa. Y me toca que mi primer partido sea una final y nos toca ser campeones en mi primer partido, ¿no? Un sueño hecho realidad. Y lo que son las cosas, después de 8 o 9 meses de iniciar el proyecto, me corren del Necaxa, porque así es el fútbol, ¿no? Y ahí me pasa... ¿De qué fue el campeonato? De la Supercopa. Ah, la Supercopa. La Supercopa, Ajá. en Los Ángeles. Ya. Le ganamos a Rayados, ¿no? Que acaban de contratar a Pizarro, estaban con todas sus estrellas, a Barovero, traer un equipazo. Y nosotros con muchos chavos, porque yo siempre he creído en los chavos, pues logramos ganar. Y ahí viene un parteaguas en mi vida. Y ahí te voy a hacer la palabra. No. Salgo de Necaxa. Platica. Y el día que salgo de Necaxa, me ofrecen otro equipo de primera división que tenía muchos problemas. Y me ofrecen mucho dinero, pero yo digo que no. Yo digo que no. Me dicen, oye, por reglamento no puedes, pero cuando termine esta temporada, la próxima agarras. Entonces, estamos viendo en Aguascalientes. Mi esposa, Caro, y yo todavía no teníamos a Santiago, nuestro hijo. Y mi esposa, Caro, que es una... Tenemos 5 años de casados, 4 años de casados y 5 mudanzas, ¿no? Es increíble, es una aventurera, me ha seguido a todos lados y estábamos felices en Aguascalientes. Teníamos amigos, ella estaba trabajando. De repente me quedo sin trabajo. Y fue muy padre porque en ningún momento fue, oye, nos regresamos a Guadalajara. Le dije, oye, tú me seguiste hasta acá, tú tienes trabajo, nos vamos cuando termines tu trabajo. O sea, ahora me toca a mí apoyar, ¿no? No va a ser siempre como para mí, sino que somos un equipo, ¿no? Me llega una oferta de dirigir en la India, que ya te había contado. Sí, me acabas de contar hace poco. Sí. Claro, mi esposa me dice, vámonos. Y yo, híjole. ¿Qué te dije? ¿Te hubieras ido? Sí. Mírate la aventura. No, dirigir había un sido... equipo en la India. Wow. Quizás el día de mañana, ¿no? Sí, bueno, nunca sabes. Me llegan varias propuestas de equipos de ascenso y me llega esta invitación de Chivas. Que no era una propuesta para ser entrenador de fútbol del equipo como tal, sino un proyecto de transformación de jóvenes. Es que no lo dudé ni un segundo. ¿Por qué? Al ser entrenador yo padecí lo mal que estaban llegando preparados los jugadores a primera división. Y no nada más futbolísticamente, ¿no? Porque sí hay muchos... Como personas, claro, como jóvenes, ¿no? Hoy en día, Amaury, existen muchos futbolistas, pero pocos jugadores de fútbol. El futbolista es el que le importan los seguidores de las redes sociales, el que le importa la fama, el dinero, la apariencia, ¿no? Los tatuajes, los aretes, la bolsa de marca. Y el jugador de fútbol es el que ama el juego. Es más, yo en Necaxa hice un par de experimentos muy interesantes. Uno de ellos, en un desayuno, estábamos en la concentración y jugaba el Real Madrid en la mañana. Y estábamos todos viendo el partido. Y los 2 jugadores más jóvenes del equipo dándole la espalda, desayunando, platicando. Dije, estos cuates le van seguro al Barcelona.
En la comida estaba el partido del Barcelona, todos viendo el partido, y estos mismos cuates. Entonces me acerco, a ver. ¿Es que no les gusta el fútbol? Pues sí. ¿Y no ven fútbol? Pues a veces. Pero jugamos más FIFA. O vemos más series. Entonces, órale. Y el otro experimento es, nosotros nos dejaba equipo, jugábamos los sábados y los viernes en la noche jugaba Veracruz y nos dejaba el equipo. Es decir, contra el que jugaba Veracruz, la próxima semana iba a ser nuestro rival. 9 de la noche jugaba el Veracruz. Entonces, después de la cena, perfecto, los jugadores en su cuarto podían ver el partido. Entonces un día le digo al doctor, a ver, no vayas a decir quién porque no quiero que vulneres la confidencialidad, doctor, jugador, pero nada más dime cuántos estaban viendo el partido. Y el E7 me dice 3. Nada más 3 estaban viendo el partido. Los demás, ¿qué estaban haciendo? Pues unos en su celular, otros en las redes, otros jugando FIFA. Entonces, te das cuenta de esas carencias. Y después, porque mi primer acercamiento, ¿no? Cuando Mariano, José Luis quizás ponen sobre la mesa la posición, es una entrevista contigo. Y tú estabas en un momento como que estabas viendo muchas cosas del club, ¿no? Pero yo cuando vi que tú, o sea, yo te conocía, pero yo ese día me di cuenta que ibas en serio con el tema de inspirar a México. Entonces ese día dije, es que esta es la trinchera desde donde podemos mandar el mensaje. Y ese sí que decidí esta maravillosa aventura que llevamos casi 3 años. Qué rápido, Marcelo. Sí. Y se siente como que apenas vamos arrancando, ¿no? Sí, la verdad que sí. Oye, qué padre escucharte, Marcelo, y contar toda esta historia de la forma que la contaste. No, hombre. La sinteticé lo más que pude, ¿no? No, bastante bien. Y me emociona mucho porque pues creo que lo que sigue cronológicamente hablando es pues la invitación que te hago, cómo empezamos a construir. Creo que del proyecto actual eres de los iniciadores del proyecto. Obviamente se ha ido sumando más gente. Sí. Y lo menciono porque creo que ha sido bien importante la forma en la que dijimos tenemos que revolucionar Chivas. A pesar de todas estas bondades, de todo lo que se ha hecho, de lo que hizo mi padre, pues venimos de momentos difíciles. Yo me acuerdo al principio que decía, quizá lo primero que tuvimos que recuperar es la comunicación. Y tú te acuerdas de ejemplos muy claros en donde pues, había una comunicación rota en muchas áreas de la institución, ¿no? Y al mismo tiempo, pues era una reconfiguración, identificar quién realmente estaba comprometido para hacer lo que teníamos que hacer, pues para salir de donde estábamos y recuperar, no solamente recuperar el camino que se había establecido de un proyecto tan ambicioso como el que había sido el de Jorge Vergara, sí. que creo que si lo podemos sintetizar, pues es cómo formar de la mejor forma a jóvenes líderes exitosos para que por consecuencia pues Chivas sea uno de los mejores equipos del mundo. Sí. Así digo, si estuviera pensando en la forma en lo que lo decía mi padre, pues era de esa forma, ¿no? Y por consecuencia pues inspirar a todo un país, porque y me acuerdo muy bien mi padre que decía, si tú logras que 11 mexicanos que están en la cancha sean exitosos y transmitan ese éxito y ese liderazgo y esas ganas de éxito y de ganar, pues puedes transformar un país, ¿no? Y sabemos que el fútbol tiene ese poder, como muchas figuras que hoy conocemos, sí. y como muchos momentos que ha tenido Chivas, que lo ha convertido que es, ¿no? Y creo que algo de lo que me siento muy orgulloso que hemos construido en conjunto es pues la creación de la dirección de fútbol institucional, porque creo que lo que identificamos primero es en algo que a veces pasa cuando innovas mucho, es que estás innovando y si no preservas y no cuidas lo que estás innovando, en el camino puedes perder cosas a la hora de que vino otra persona. Creo que mi padre estaba en una búsqueda de verdaderamente encontrar a las personas adecuadas para este proyecto tan ambicioso que siempre tuvo, ¿no? De ser los mejores, de ser uno de los mejores equipos del mundo, de ganar no solamente una vez. O sea, mi papá no quería nada más ganar un campeonato. Sí. Quería que Chivas volviera a ser un campeonísimo,
que ganara 5 torneos seguidos, o lo que hemos visto, por ejemplo, del Barcelona en esta época, o de el Real Madrid, o del Múnich, bueno, podemos poner ejemplos, ¿no? De cómo un proyecto deportivo, si pudiéramos medir, digamos, pues el éxito de fútbol, pues por supuesto levantar una copa siempre es una muestra, pero creo que lo que todos los que trabajamos en el fútbol, o la gente con buenos deseos de éxito en el fútbol, lo que aspiramos es construir proyectos de largo plazo ganadores, que es lo más difícil. Sí. Y que solo muy pocos en el mundo lo logran, porque requiere pues de visión, requiere de compromiso, requiere de valores. Yo creo que un equipo exitoso no gana nada más porque tiene los mejores jugadores. No. Hay un proyecto detrás, hay toda una ciencia, hay todo una estructura, y de gente sobre todo que quiere y que está convencida, y que va, ¿no? Y creo que de lo primero que me siento muy orgulloso que identificamos en esta nueva etapa de Chivas es que habíamos visto que Chivas había logrado muchas cosas con sus fuerzas básicas. Bueno, creo que el éxito está muy claro en el momento. Por ejemplo, creo que cuando llega a la cúspide del proyecto de fuerzas básicas es con la transferencia de Chicharito a Inglaterra, porque Chicharito ha tenido una carrera exitosísima, y creo que es, después de mucho tiempo, el primer mexicano que logra de la forma que lo hizo, y que lo está haciendo, porque aunque recientemente tuvo un mal momento, creo que otra vez está retomando, y siempre va a ser, en mi punto de vista, en mi opinión, pues uno de los mejores jugadores que el fútbol mexicano ha tenido, ¿no? Que pese a quien le pese. Totalmente de acuerdo. Y es porque no solamente el talento que tiene y el mérito que tiene, pero también por su formación, y por todos los elementos que había en el proyecto de Chivas, que le dieron la plataforma y la herramienta que finalmente en la transferencia se concretó la oportunidad de un sueño dorado para cualquier jugador mexicano, ¿no? Y creo que lo que identificamos es decir, cómo recuperamos lo que se perdió, porque se perdió mucho en los últimos años, previo a esta etapa, cuando mi padre se empieza a ausentar, otras personas asumen el liderazgo, errores de mi padre, errores míos cuando yo empiezo de confiar en ciertas decisiones, y creo que sobre todo, independientemente de señalar, porque tampoco, y yo sé que tú también coincides conmigo en esto, no somos personas de echar culpas ni nada, ni de mal rollo, pero sí decir que hubo una desconexión con los valores que hacen que Chivas sea grande y que esté en un buen lugar, ¿no? Y en esa desconexión creo que lo que nos dimos cuenta es que con tantos cambios, con tantas llegadas, con tantos egos, con tantas bandazos en ciertas decisiones, se perdió mucho de esa mística de las fuerzas básicas de Chivas, ¿no? Y que había no solo que recuperarla, pero sino además asegurarnos de cómo preservarla, y por supuesto cómo mejorarla, claro. Porque lo que no mejora se pudre, ¿no? Se estanca. Y creo que la creación de fútbol institucional, que para quien sea que nos escuche, que es importante que lo sepa, que es la primera vez que se crea en el Club Chivas una dirección que tiene por objetivo principalmente cuidar y preservar y proteger el know-how del club, ¿no? Que es lo más importante de un club. Sí. O sea, porque podrán venir entrenadores, podrán venir directivos, presidentes, jugadores, diferentes momentos, copas, lo que tú quieras, pero lo más importante de un club es su know-how de su cantera, la esencia que está impresa en la forma de hacer fútbol y en lo que la gente espera de su equipo a futuro. Y bueno, lo digo como diciendo, pues creo que fue un éxito pensar que, y esto es algo que te quiero reconocer, Marcelo, decir, cómo generamos un área que no solamente forme constantemente jugadores, sino que además sea el área que tiene la responsabilidad más importante del club. No quiero decir que el primer equipo no sea lo más importante. No. Claro que los primeros equipos, tanto femenil como varonil, son la punta de lanza de un club, ¿no? Si no hay éxito ahí, pues no. Pero podríamos decir que el corazón de un club, pues es su know-how, ¿no? Es la forma en la que hacen fútbol y en la forma en la que forman a sus jugadores para que sean exitosos eventualmente en primera división. Porque la estadística que vimos
esta la volvimos a ver hace poco, donde analizamos todos los campeonatos de Chivas en las últimas décadas y nos dimos cuenta, a excepción del último campeonato con Matías y con todos los jugadores que estaba el plantel, todos los demás campeonatos se lograron gracias a que había un mayor porcentaje de jugadores de cantera que jugadores contratados en Chivas, ¿no? Totalmente. Y bueno, y tú dirás, bueno, el último campeonato se logró con muchos jugadores comprados. Creo que es, objetivamente hablando, es el equipo armado de Chivas que se armó para Sí. que Matías, con todo el mérito que ellos tienen, pero desafortunadamente después del campeonato, pues el equipo se vino abajo, por muchas circunstancias. Sí. Pero creo que también hay un factor de esto. Cuando tienes jugadores que no tienen esta mística, que unos pueden llegar y la pueden adquirir, por supuesto, pero que es muy importante que haya un gran porcentaje de jugadores formados en el club, porque solamente ellos van a entender la importancia de lo que es el equipo y van a entender muy bien a qué se tienen que comprometer cuando lo ves desde niño, ¿no? Digo, no es pregunta, pero quizá como para detonar más de esto, ¿cómo ves, o sea, qué estamos haciendo ahorita? Porque creo que sería padre compartir todos estos avances que hemos tenido, que creo que han sido, pues muy grandes, ¿no? Para el corto tiempo. Cómo hemos revolucionado, reconectado, reestructurado. Algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, esta reunión que tuviste con los entrenadores de Chivas de Fuerzas Básicas, en donde, pues, acordamos que dijimos, oye, pues lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al club, a la gente del club, al staff, ¿qué piensa? ¿Qué nos hace falta? ¿No? Porque uno como líder, supuestamente como directivo, pues puede llegar a imponer lo que uno cree que es lo más importante, y al último que le preguntan es a la persona que está todos los días con los chavos, ¿no? Y me acuerdo mucho cuando llegaste a mi Mario, y te tengo que contar que cuando vine a platicar con ellos, nos dimos cuenta que durante muchos años nadie les preguntó qué pensaban ellos de lo que estaba pasando en Chivas. Y que lo primero que te dijeron es, Marcelo, de entrada te queremos decir que pues hace mucho que no nos preguntaban qué pensábamos, ¿no? Y ahí te das cuenta que muchas veces en la cabeza soberbia de ego pensamos que incluso los proyectos o los planes son lo que más importa, y finalmente siempre lo que más importa es la gente. O sea, si tú creas un modelo que está basado en el talento de la gente, en el compromiso de la gente, en la energía, en la pasión de la gente, cualquier proyecto va a funcionar, ¿no? Mira, Mauri, quiero poner un paréntesis nada más porque me emociona mucho lo que te voy a contar. Un entrenador que quizás al principio estaba muy expectante de lo que estábamos haciendo, pero pues evidentemente con sus reservas porque ha habido tanto cambio que no sabían. Y antes pues todo el enfoque era únicamente la cancha y ganar, etcétera, ¿no? Y con todo lo que hemos estado insistiendo de que el fútbol es un estado de ánimo y que lo más importante en el fútbol son las personas antes que los jugadores, y que es importante que ellos estén cerca del jugador y que lo escuchen y lo conozcan. El momento cúspide de la era Jorge Vergara se da con la venta del Chicharito y con la final de la Libertadores, que se juega una final de Copa Libertadores donde de los 11 titulares 10 eran canteranos. Solamente el Bofo no era canterano. Y era el Bofo, que es fuera de serie, ¿no? En Chivas se consolidó y... No, bueno, el Bofo es... Sí. Aparte es mi super cuate, entonces es alguien muy mágico. Y muy conectado a tu papá, la verdad. Y yo siempre digo que lo que nos pasó en Chivas un poco es lo que le pasa a la mayoría de las empresas que no se reinventan. A Nokia, a BlackBerry, a Motorola, que cuando a veces estás arriba, si no sigues preguntándote qué puedes mejorar, pues evidentemente llega la competencia y te pasa por encima. Eso, aunado a una época muy complicada del club, con personas que fueron y vinieron, y que algunas de ellas, pues con mucha mala maña, desestabilizaron el club, ¿no? Pues evidentemente, pues el club no fue ajeno a todo lo que fue sucediendo. Entonces yo creo que una de las genialidades que tú has tenido, y lo digo siempre abiertamente, es que a diferencia de otros proyectos donde hay una figura como un presidente como tal, donde todas las direcciones le responden, hoy tú al ser presidente y nombrar a tu equipo de trabajo, a tus directores, has permitido que todos colaboremos hombro con hombro
pero también que seamos capaces de defender pues el proyecto que has encargado en cada uno de ellos, ¿no? Incluso en el área de fútbol institucional trabajamos paralelamente con Ricardo Peláez en el primer equipo, con Mariano Varela en el Tapatío y obviamente con Nelly apoyando en todo lo que tengamos que apoyar al de la femenil y al doctor Jaime en el área de ciencias del deporte, pero fútbol institucional es una parte de la comisión deportiva, ¿no? Y eso no pasa en muchos equipos del mundo. Normalmente primera división dicta cátedra a todo el club, ¿no? Entonces, un entrenador o un directivo dicen, cambiemos de color las bancas, traigamos nuevos aparatos de gimnasio, y luego esas personas se van y es un cambiadero y se pierde la esencia del club. Entonces, una de las eso pasa en todos los clubes, ¿no? La mayoría, claro. La mayoría. Entonces, y es muy costoso, es muy peligroso y pierdes tu esencia. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es, desde fútbol institucional, es agarramos todo este know-how, todo este ADN y lo pusimos evidentemente al servicio del club para poder tener a los mejores entrenadores, preparadores físicos, analistas, scouts, que pudieran entender todo este contexto en el que estamos y brindar el mejor servicio a cada uno de los equipos y las categorías. Y ha sido una de romper paradigmas en todos los sentidos, ¿no? Desde que antes el entrenador que más ganaba era el que estaba en la categoría más alta. Y hoy en día no. Hicimos junto contigo los niveles de entrenadores donde la experiencia, el crecimiento, la capacitación, el desarrollo personal va haciendo que el técnico pueda crecer económicamente también en el club y no necesariamente porque estás en la 20 tienes que ganar más que si estás en la sub-13, ¿no? Las clases de historia de Chivas, que es una maravilla, que hoy nuestros chavos conocen la historia de Chivas, la tienen que estudiar con Joel, el historiador que la preparó, la verdad, que ha sido todo un hito. El proyecto que estamos cocinando en la Universidad de Liderazgo Chivas, que el día de mañana ya también platicaremos y profundizaremos más de eso, para tener mejores profesionales. Si no tenemos mejores entrenadores, no vamos a tener mejores jugadores. Si no tenemos mejores personas en la industria, pues ¿cómo vamos a...? Tenemos que ser capaces de producir a ese talento, ¿no? De ayudar, de acompañar. Entonces, pues fútbol institucional es un área que está al servicio de todos y que quiere servir. Y sí nos pusimos como que a evolucionar, porque estábamos medio atrás en algunas áreas. Por ejemplo, el área de preparación física estaba pues muy, muy arcaico todo el método que estábamos utilizando. Y hoy fundamos el área de rendimiento con gente como Eric, ¿no? Que vino del Barcelona, y empezamos a crear toda nuestra propia metodología del área de rendimiento con una preparación física, pero específicamente dirigida al fútbol, ¿no? Porque la preparación física, que eso, a lo mejor será material de otro podcast, realmente pues, no existe como tal. Y eso me lo enseñó mi preparador físico, Fernando Signorini. Me decía, la verdad, los preparadores físicos no deberíamos de existir. Deberían de existir preparadores de futbolistas. El fútbol, si tú ves la serie del Juego de Caballeros, que es una maravilla, que son los orígenes del fútbol en Inglaterra, no hay ni entrenadores. El fútbol es un hecho cultural. Por más que hoy lo quieran hacer ciencia, es un hecho cultural. Es la representación de las clases populares. Es barrio contra barrio, tu barrio contra mi barrio el fin de semana, y vamos a ver a nuestros representantes del barrio, que son los jugadores, y jugamos por el honor y el orgullo, ¿no? Entonces es increíble. Es más, yo tuve un maestro que le iba a los Tecos y era inglés. Y yo decía, pero ¿cómo le vas a los Tecos? A los Tecos, ¿no? Había muy pocos aficionados. Y me decía, es que yo vivo cerca del 3 de marzo. Y en Inglaterra, tú le vas al equipo que está en tu barrio. Está cerca de tu barrio. Entonces, pues yo soy de los Tecos porque pues, estoy ahí, ¿no? Entonces... Que debes de saber que yo viví muchos años enfrente de los Tecos. Bueno, entonces... Digo, le iba a las Chivas desde muy chico, pero iba a más partidos de Tecos porque me cruzaba caminando. Claro. Sí. Yo ya te había dicho, pues. Pero sí. Entonces, para completar el punto, no existían los entrenadores. Existían jugadores que se juntaban a entrenar pues, lo que ellos consideraban que necesitaban. Después aparece esta figura del entrenador. Yo un día declaré en los medios, y fue muy polémico, que soñaba con un equipo sin entrenador, siendo entrenador, ¿no? Que se autogestionara, lo platicamos el otro día, que es una utopía. Imagínate. Pero yo sí creo
que si logramos el nivel de conciencia y formación, claro que es posible. Imagínate un grupo de jugadores que decidieran qué entrenar, que decidieran la alineación, que entre ellos se pusieran de acuerdo, sería... Pero bueno, Interesante. no existían los preparadores físicos. Entonces, de repente, empiezan a emerger en los 60s los preparadores físicos y empiezan a hablar de resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica, fuerza-potencia. Y los entrenadores, pues no se habían preparado mucho, entonces escuchaban esos conceptos y decían, mira, tú agarra a los jugadores 40 minutos, trabájalos y luego me los das. Entonces separaron la parte física de la técnica táctica, ¿no? Y los preparadores físicos, como no existían, ¿de dónde copiaron todo? Del atletismo y de la halterofilia. Entonces, por eso corrían como caballos alrededor de la cancha, los mismos ejercicios que hacían los atletas para prepararse para correr alrededor de un circuito. Y las pesas, pues era copiado de pues, programas de halterofilia porque era la literatura que existía. Y hoy en día la preparación física se ha transformado en un área de rendimiento donde está aplicada a la especificidad que te da el fútbol. Porque es un deporte completamente distinto al box y al atletismo y a la halterofilia. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue reformar eso y hoy en día estoy seguro, no porque lo digamos nosotros, sino porque nos lo han dicho en la liga y en las selecciones, que somos el equipo pues, más a la vanguardia en el área de rendimiento del fútbol mexicano. Tenemos capacitación todos los martes, hay capacitación de los fisioterapeutas, todos los miércoles de entrenadores, todos los jueves de preparadores físicos y todos los viernes de doctores. A veces son capacitaciones internas, a veces nuestros mismos entrenadores, nuestro mismo personal, y a veces invitamos gente, incluso gente con ideas antagónicas. No tienen que pensar todos como nosotros y que se arme debate, ¿no? Y eso ha generado una cultura de crecimiento, de compartir, de aprender. Y lo que decías muy padre, para terminar el punto. Yo me acuerdo cuando Imanol llegó la primera vez a Chivas y decía, aquí la energía se siente fatal. Está como que súper mal alineada. Hay como 8 fuentes de energía, ¿no? Cada una apuntando para su lado. Y lamentablemente, mucha gente que estuvo no tenía malas intenciones. Pero como mecanismo de defensa, para sobrevivir, no veo, no opino, no digo nada. Aquí mejor me quedo en la sombrita porque si opino, me van a correr. Entonces la gente se empezó como a aislar. Y eso me parece que es un pecado gravísimo de omisión. No sé si estaría ya a la par de la alta traición, pero yo creo que casi sí. ¿Por qué? Porque trabajar en Chivas es servir a la patria. Y el día que no lo haces al máximo, es un día que estás traicionando a la patria. Porque hay tanta gente que estaría dispuesta a pagar todo lo que fuera por trabajar en este club, que tenemos que tener esa cultura de excelencia. Sí, y que además, bueno, digámoslo como es, el nombre que le pusimos, bueno, el nombre, ¿cómo los llamamos? Bueno, Los perpetuados. Los perpetuados, ¿no? Y que es muy peligroso los perpetuados en las instituciones. Y creo que también eso ha sido, todos se merecen una segunda oportunidad, todos tienen chance de cambiar. Hay perpetuados que simplemente no quieren cambiar, no quieren mejorar, que llegaron a una posición que ya llevaban mucho tiempo y que creían que solamente porque llevaban mucho tiempo se merecían estar ahí. Sí. O como tú bien lo dijiste, viva el rey, muera el rey, viva el rey, dependiendo quién esté, cómo me comporto y no sigo un proyecto y no trato de mejorar y no trato de apreciar en donde estoy, porque sí, sigo creyendo y lo repito todo el tiempo. Quien sea, incluyéndome yo, estar en Chivas es un privilegio. No, bueno. Es un honor y un privilegio por lo que es, por la grandeza que tiene, por lo que representa. Simplemente por el amor que le tiene tanta gente a este equipo, ¿no? Y estar en Chivas y no entender la responsabilidad y el honor que es dar tu máximo para el tiempo que estés, porque también, para empezar, nadie tenemos el boleto asegurado en esta vida, sí. Para empezar. Y en Chivas nadie tampoco es indispensable. En cualquier momento cambian las cosas y cualquiera de nosotros podríamos estar o no estar. Pero ¿no? fíjate, Amaury, yo no sé cuánto tiempo vayamos a estar, ¿no? Tú y yo. Porque pues no, nadie somos eternos, ¿no? Tú lo dijiste el día del pastel, ¿no? En tantos años, ¿cuánta gente ha pasado por aquí? Pero hay una cosa muy padre.
sí te das cuenta que como recibimos el club, ¿no? Como tú lo recibiste, en tu área, con tu responsabilidad, como yo lo recibí, ¿cómo lo vamos a entregar el día que lo tengamos que entregar? Ojalá sean muchísimos años. Mejor, peor. Y era lo que a mí más me causaba un conflicto interno. Que había pasado mucha gente por aquí y el club en muchas áreas, y no solo en infraestructura, de muchas cosas, no había sido mejor que como fue recibido. Entonces, hoy mi objetivo principal es, el día que me toque pasar la flama, que ojalá ya esté yo viejito y sea, Sí. ¿no? Igualmente. De verdad, ese es mi máximo deseo. Pero el día que me pase pasar la flama, pueda ser mejor que como lo recibí. Y entonces señale que hubo una aportación. Porque hay mucha gente que vive del fútbol y habemos algunos que tratamos de vivir para el fútbol, que es diferente. Porque te quita horas de estar con la familia, te quita una vida en calma, una vida de paz, porque en esto yo siempre digo que en Chivas no hay días aburridos. No, ni uno solo. Y Arturo Gálvez me dice Ni uno algo solo. maravilloso. Me dice, ese es el encanto de este club. Por eso lo hace tan grande. Sí. No hay un día aburrido. Ricardo se ríe, ¿no? Nuestro querido Richard, que dice, yo de repente un día que no ha pasado nada, digo, ya estoy esperando A algo, ver el mensaje para ver sí, qué... algo va a suceder, ¿no? Que no hay días tranquilos aquí. Sí. Pero, pues eso es precisamente, ¿por qué? Y yo te lo digo abiertamente, la razón por la que yo estoy en el fútbol no es ni para ganar campeonatos, ni para ganar dinero, ni para ganar prestigio, ni ganar fama. Es para lograr generar un cambio en mi país y en mi sociedad. Y estoy seguro que esta es la trinchera para generarlo. Obviamente, que esté acompañado de muchos campeonatos y de muchas cosas, pues será una plataforma mucho más potente. Pero cuando tú trabajas con personas, siempre ganas. No hay derrotas. O sea, yo sigo teniendo contacto con jugadores de equipos que dirigí hace muchísimos años, que me siguen escribiendo para preguntarme cosas de su partido, de sus familias, de sus hijos. Y esas son victorias increíbles, ¿no? Entonces, yo creo que lograr todo eso es algo que está sucediendo. Hoy hay un club que es diferente, respira diferente. Tú vas a Verde Valle y es como un oasis, ¿no? O sea, es como un... O sea, desde la serie ahora que se veía toda la mancha urbana y de repente ves Verde Valle lleno de árboles. Es un oasis yo siempre digo que es un oasis de sueños, porque ahí ves pura gente que quiere cumplir sus sueños. Pero hay que guiarlos, hay que exigirles, porque otra de las cosas que hicimos es reforzar la exigencia. Porque para poder lograr los objetivos tiene que haber una gran responsabilidad personal. Entonces, hábitos de nutrición, de disciplina, de comportamiento. Nosotros hemos dejado gente fuera de convocatorias de selección porque no cumplían con los parámetros de nutrición o porque académicamente no estaban en buena posición. Hemos dejado jugadores titulares que son pieza fundamental del equipo en instancias finales de liguillas porque tuvieron una indisciplina. ¿Y eso qué hace? Pues que a lo mejor pierdas el partido el fin de semana, pero vas a ganar en el jugador. El jugador va a aprender. Y cuando llega a primera división, que es lo que está pasando hoy en día, es que llegan diferente. Llegan mucho más conscientes del club en el que están, mucho más responsables. Tuvimos un jugador chavo. Pero vas con una red de valores. Claro. Que lo va a soportar siempre. Sabiendo que sí hay barreras. Porque muchas veces, y es normal, a todo mundo nos puede pasar, el jugador de repente empieza a ganar mucho dinero, mucha fama, mucha notoriedad. Pues es normal que la gente se distraiga. Y más si no hay herramientas para prepararte para ese momento. O alguien que te acompañe y que te rompa la burbuja en la que vives y que te diga la realidad y que te diga la verdad. Y que te salude en la mañana y te diga, oye, pues qué onda, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, te tomo un ejemplo. Un chavo que es un gran talento, que a él siempre le ha costado como que... mantenerse sus hábitos de nutrición. No es un jugador gordo ni mucho menos, pero siempre le ha costado trabajo, ¿no? Tuvo en disciplina escolar, hizo por ahí una travesura en el colegio, una travesura no menor, y lo castigamos de jugar 2 o 3 partidos, ¿no? Hoy que regresó de vacaciones, regresó en su mejor momento físico, de peso, de pliegues y de músculo. Entonces yo me acerqué con él y le digo, oye,
llevas en el club 9 años y es la mejor vez que llegaste. ¿Por qué? Porque a mí no me va a volver a pasar lo que me pasó con lo de la escuela. Yo ya me di cuenta que si no pongo mi 100% todos los días, no va a haber oportunidad de trascender en lo que yo quiero. Dije, ok. Y lo que siempre les digo es algo que aprendí de tu papá, que ya se lo saben todos los chavos. Es más, un día es la prueba. Cuando vayas en Verde Valle, diles. Un día sí y el otro también. Ese es el secreto. Por eso es tan difícil llegar a la cima, Amaury. Porque se escucha muy fácil, pero no es un día sí, 3 días no, al cuarto sí, no, es un día sí y el otro también. Que es parte elemental de la filosofía de OmniLife y de la vida de tu padre. Hay días que te levantas más motivado, hay días que te levantas más triste, hay días que te levantas que no te quieres ni levantar, pero te tienes que levantar, te tienes que parar y tienes que ver cómo estás, ser consciente de tus emociones, pero causar tus pensamientos y decir, voy a transformar mi entorno. No sé, a lo mejor soy muy romántico. Claro que sabes, Marcelo. Y creo que ahorita que te estaba escuchando y sobre todo, pues bueno, todo lo que dices me evoca lo que está pasando en las fuerzas básicas de Chivas. Y algo que es como que algo que me ha costado a mi trabajo digerir o terminar de comprender es que si algo tiene el fútbol que es maravilloso, pues, como tú lo dijiste, esta fábrica de sueños, cuántas ilusiones no hay de jóvenes, pero el reto es, porque el fútbol por un lado te puede dar toda la oportunidad de mucha grandeza y de mucha gloria desde muy chico. Digo, cada vez vemos pues equipos más jóvenes, que eso es lo que, digo, también lo tengo que decir, ¿no? Porque esta necesidad de reforzarse el equipo, y lo voy a decir abiertamente, cuando lo importante es que entiendan lo que estamos construyendo. Y si tú ves a los equipos europeos, cada vez más juegan con jóvenes. El fútbol se está haciendo muy joven. ¿Hay un relevo generacional? Hay un relevo, son de diferentes momentos y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en darle la confianza a los jóvenes que saben muy bien lo que es un equipo y lo estamos viendo? Bueno, Francia, ¿quién ganó Francia? Con 2 chamacos de 17 años, ¿no? En el Mundial, pero bueno. Y algo que es bien retador es pensar que estos chavos que tienen, no estoy hablando ni siquiera de los que debutan en primera división, que normalmente se dan en edades de 17, 18, 19 años, por así decirlo, algunos 21, y si ya 22 años y no has debutado en primera división, tus probabilidades se reducen muchísimo, ¿no? Pero digamos que es el rango. Menor de 16 es difícil, ha sucedido, pero es muy difícil. 17, 18, 19, 20, 21. Son chavos que te hablo de los de 15 años, de 14 años, que ya están en un programa de alto rendimiento, de fuerzas básicas para un equipo, y que tienen que tomar decisiones que muchas veces pensamos, híjole, es que estos chavos les falta esto y lo veo distraído, pero luego también te pones a pensar, caray, es que estos chavos están teniendo que tomar decisiones que uno en otra carrera, en otra industria, en el mundo de allá afuera, pues quizás son decisiones que van a tener que normalmente tomamos, por así decirlo, a los 25, a los 26, a los 27, a los 28 años, ¿no? O a los 40, 50. O a los 40, güey, hay gente que se tarda toda una vida para decir, esto es lo que me apasiona y lo que tengo que hacer. Y fíjate, tú me hiciste cambiar de parecer de lo que yo opinaba de la palabra sacrificio. No hacía a un lado la palabra sacrificio porque yo la ligaba mucho a la culpa de la religión, sacrificarte, y me parecía que pensar sacrificio como culpa era muy nocivo, ¿no? Y no me gustaba decir ni siquiera la palabra. Pero tú me enseñaste que sacrificio es el sacro oficio, el oficio de lo sagrado, ¿no? Y me cambió totalmente la perspectiva. Y ahora creo en la palabra sacrificio, porque cuando uno hace el sacro oficio, cuando uno se da cuenta conscientemente en su ser que está en el lugar donde tiene que estar y que tiene que dar todo, porque vida solamente tenemos uno, y desafortunadamente o afortunadamente en el fútbol la juventud lo es todo. O sea, si no te ponen las pilas a los 15 años para determinarte que o
te pones las pilas y te comprometes al 100% para ser futbolista, o se te va el tren. Sí. Y vas a tener que dedicarte a otra cosa, porque así es el fútbol. Y a mí me parece esto tan fundamental, creo que es quizá de lo más fundamental, y porque son momentos tan cruciales en la vida de una persona, a los 15, 16, 17 años, en donde si logras cambiar tus hábitos y logras ver lo que tienes que dejar de hacer y lo que tienes que hacer para poder ser jugador de primera división, te va a marcar para toda la vida, incluso hasta para cuando después de que te retiras. Totalmente. Porque lo que yo veo de los jugadores ganadores, creo que un jugador ganador, o estas promesas que vemos en las fuerzas básicas, quizá lo más detectable, porque hay cualidades técnicas y de cómo se comporta en el vestidor, cómo hacen equipo. Pero lo que más dices, este chavo tiene el potencial para ser un gran jugador, es la determinación, el compromiso, la determinación de decir, porque lo demás se puede Sobre todo aprender. para ser un jugador sobresaliente, ¿no? Por supuesto. Para ser un... Que es lo que buscamos que suceda, que todos los jugadores que salgan Claro. de la cantera pues, sean sobresalientes, ¿no? Y ese es el factor Pero tú viste más importante. Lo comentamos ¿no? mucho. Tú viste la serie de Michael Jordan. Sí. Michael fuera de serie. Pero hay un momento muy particular que yo le reitero a los chavos. Cuando pierden una final, se acerca a su preparador físico y le dice, oye, tómate unos días, vete de vacaciones y el día que tú me digas, volvemos a entrenar para la próxima temporada. Mañana. No, pero tómate unos días. Mañana. O sea, el día siguiente de que perdió la final, Michael Jordan ya estaba preparando la próxima Ahí está temporada. la diferencia. Entonces, Ahí es está lo que yo digo a los jugadores. En la vida, no solamente en el fútbol. Pero es que así es. Es que así es Amaury. en la vida. Lo que pasa es que nos encanta interpretar el papel de víctimas. Sí. O sea, nos gusta. Más en este país. El amor es lo más importante al que venimos a esta tierra. Amar. Amar lo que hacemos, encontrar el amor, ser amados. Pero también a la gente le encanta vivir en el desamor, o nos encanta vivir en el desamor, ¿no? ¿A cuántos no les han roto el corazón y escuchan canciones de Arjona todos los días, ¿no? En este estado, dije Arjona por decir, ¿no? Pero en este estado como de desamor. Y nos encanta jugar el rol de víctimas, y nos encanta poner excusas. Y por eso es tan potente lo que yo viví con tu papá. Porque aparte de que es la cultura de OmniLife, porque me tocó acompañarlo a muchos eventos, es que no existen límites. Nosotros nos ponemos los límites. Entonces, ese es el secreto, la constancia. Un día sí, el otro también. Oye, perdí una final, al día siguiente tengo que empezar. Oye, gané la final, al día siguiente tengo que empezar. Porque lo más difícil es ganar después de ganar. Entonces, para lograr generar eso, yo siempre les digo, a ver, Michael Jordan, ¿cuántos ojos tenía? 2. ¿Cuántas narices? 1. Boca, 1. Oídos, 2. Cerebro, 1. Igual que tú y que yo. Entonces, evidentemente tenía unas condiciones naturales, pues si no, no hubiera podido jugar básquetbol. Pero hay algo dentro de él que lo empujaba a lograr lo máximo. Entonces, ese es nuestro reto, descubrir nuestro elemento y empujar todos los días. Va a haber días que no van a confiar en ti, va a haber días que tú mismo te vas a poner a dudar, pero es que, en definitiva, eso es lo más peligroso que existe. El miedo. El miedo es lo que mata todo. El miedo. Yo prefiero vivir con amor que con miedo. Sí, había mucho miedo en Chivas. Sí, pero en el mundo. Y seguramente queda algo en algún lugar, pero cada vez es menor. Sí, pero fíjate, ¿no? Amaury, también hay mucha confusión en el entorno. Hoy nuestros jóvenes... Y en el mundo, y en México, mundo. en el fútbol O sea, mexicano, hay muchos factores que entran en juego. Pero ¿no? mira, la juventud, tú dices hace rato, la juventud es tierra fértil. Lo que tú siembres ahí es lo que se va a cosechar después. Y si tú los impulsas a algo más grande, a una causa mayor, los jóvenes son capaces de construir con idealismo cosas maravillosas, ¿no? Entonces, hoy hay muchas confusiones, ¿no? La mayoría de la gente, lamentablemente, vive en modo avión. Vive dormida. Son pocas las personas que logran despertar. Despertar la conciencia, despertar el alma. Entonces, vivimos en modo avión porque hoy en día, fíjate, la generación Z, el 95% de los jóvenes tienen celular en el mundo. De ese 95%, el 75%, es una estadística que acaba de salir la semana pasada, el 75% pasa más de 3 horas y media diarias en redes sociales. Y el 25% restante pasa arriba de 5 horas. Dicen los estudios que en 4 años puede llegar ese número a 9 horas diarias de redes
en lo que yo llamo antisociales, ¿no? Entonces hay mucha confusión y hay poca formación de todo. Pero además, aparte de la confusión, no sé, y esta creo que también es una pregunta importante que platicamos antes de arrancar el podcast, Sí. que podíamos platicar. Y perdón que te interrumpa, No, que no se te vaya lo que ibas a decir. Creo que nos estamos haciendo analfabetas en la interacción social. Y estoy de acuerdo contigo con la palabra antisocial, redes antisociales. Yo veo a los chavos con muchas carencias socioafectivas, que les cuesta trabajo hablar de frente, verte a los ojos, poder hacer una buena Mauri, conversación. se fue el internet hace 2 días por una tormenta en Casa Club. Salieron los jugadores despavoridos como si hubiera habido un incendio. No hay internet! ¿Qué? Entonces ya se me ocurrió una idea que, ni modo, si están escuchando, chavos, Va a haber cortones. Va a haber cortones. Va a haber cortones de internet. y vamos a sembrar libros y ajedrez y cosas ahí para que nos demos cuenta que Sí. está fuera. Pero sí es cierto. Sí. Ahora, yo te quiero hacer a ti una pregunta. Digo, hay otras cosas positivas, ¿no? Bueno. No todo es tormentoso, pero sí creo que viene una generación con muchas carencias Muchas carencias. socioafectivas, Pero ¿sabes? fíjate, yo te quiero hacer una pregunta a ti. A ti te gusta mucho el cine, ¿no? Hay una película que a mí me marcó muchísimo porque fue de las primeras, yo que fue la tercera película que vi en DVD. A mí me tocó todavía el beta y el VHS. Mi papá compró un DVD. La primera película que vi fue La Belleza Negra, o El Corcel Negro, Black Beauty, no sé cómo se llama en español. Es No, sabes que no lo he visto. una maravilla de película. Sí, de todas las que he visto, eso no lo he visto. Bueno, muy antigua. Pero la tercera película que vi fue Matrix. Ujú. Peliculón. De hecho, Peliculón. las acabo de ver hace poco. Bueno. otra vez. Sí. Yo volteo y digo, estos cuates, pues son unos hermanos, ¿no? Ajá, los Wachowski. Los Wachowski. Ajá. Digo, estos Wachowski, neta, qué güeyes tan chingones. En los 90s se imaginaron el mundo que íbamos a vivir en el 2020. Una hiperconexión. O sea, qué bueno que estemos conectados, pero estamos hiperconectados. Hoy suena el despertador, automáticamente la primera reacción de un joven, incluso a lo mejor de una persona, es ver el celular. Ver si tengo mensajes, correos, noticias, Instagram, Twitter, TikTok, no sé, lo que tengan. Y la última acción en la noche antes de dormir es ver el celular. Y en el intermedio, podcast, que ojalá haya más espacios como este, series, que se acaba una temporada y empieza otra. Entonces, estamos en modo bien. ¿Y a qué horas reflexionamos? ¿Y a qué horas meditamos? ¿Y a qué horas pensamos en nosotros mismos? ¿Y a qué horas interiorizamos y socializamos? Tú vas a una reunión. Ayer vi a mis sobrinos. Están muy chistosos porque tengo 3 sobrinos que tienen 16 años y una sobrina que tiene 13 años. Y los vi a los 4. Estaban en el mismo cuarto y cada uno estaba en su celular. Que llegué les dije, hey, vamos afuera. O sea, a ver, interactúen. Pero Sí. como tú dices, entonces, ojo, como Y tú que incluso hacia nosotros que crecimos con una infancia análoga, por así Sí. decirlo, bueno, entre comillas, porque ya no, nos pero tocó sí era, la más, transición. sí era más análoga. Sí, más análoga, pero aún así ya estaba la Sí. digitalización. Nos cuesta trabajo ya soltar, ¿no? Esta adicción digital. Los chavos que ya nacieron en esto y que ya llevan en los últimos años, pues es muy difícil. O sea, este ejemplo que decías, vámonos a jugar afuera. Me ha Sí. pasado también con niños chiquitos Sí. con los que he interactuado. Y es, pues, ¿qué hacemos? Pues, no Sí. sé, pegarle a la pelota, ¿sabes? O sea, Claro. no importa. O sea, porque ya todo parece que tiene que tener... estamos ya viviendo en algo tan estructurado, en un entretenimiento tan superficial, que luego nos cuesta trabajo ya no hacer nada. O simplemente hacer las cosas por hacerlas. Pero es que la vida está programada porque nos han programado desde chicos para estudiar las mismas cosas que estudia todo el mundo, para seguir los mismos estereotipos que sigue todo el mundo. Y por eso si alguien nos está escuchando y tiene una pasión, y tiene una vocación, y tiene un deseo, no te detengas. Va a haber 1000 gente que te va a decir que no puedes, pero inténtalo, rompe lo establecido, haz algo diferente. Y yo creo que esa es una de las claves más importantes. Y Manolo nos decía mucho que éramos analfabetas emocionales. Entonces yo me pregunto, ¿por qué en las escuelas, obviamente sí hay algunas que sí lo hacen, pero ¿por qué no hay inteligencia emocional? Desde primaria hasta la universidad, todos los años. ¿Por qué?
¿por qué no nos enseñan a interactuar con nuestras emociones? Si hay institutos y colegios que lo hacen, De ¿no? entrada, nombrarlas. O sea, De entrada. somos analfabetas de las emociones, a eso me refería hace rato. Yo llego- No sabemos ni nombrar lo que sentimos. Ni nombrar. Entonces Sí. yo llego con un chavo, lo invito a mi oficina, a ver, pasa, ¿cómo estás? Bien. Pero, ¿cómo andas? Bien. Pero, ¿y en tu vida cómo va todo? Pues, bien. No, pero ¿qué es bien? Entonces ya, tienes que irle rascando, ¿no? Entonces, a ver, ¿y tus papás cómo están? Bueno, pues entonces se traen un problema. Entonces, ya vas escarbando y te das cuenta que hay todo un universo maravilloso de una falta de afectividad y de falta de conexión, porque hoy en día ya no escuchamos a la gente. Y no tenemos ni tiempo. no tenemos ni tiempo. Pero, por ejemplo, yo hice un ejercicio. El año pasado leí 54 libros. Y la razón por la que lo leí es porque, aparte que me encanta la lectura, pero porque leí que los CEOs de Forbes leen 60 libros por año. Yo decía, ¿a qué horas? ¿A qué horas tienen tiempo si yo no tengo un minuto en el día? Entonces me di cuenta el tiempo que le dedicaba a redes antisociales, no sé, 1 hora, media hora. Entonces borré las aplicaciones. Llevo 1 año sin usarlas. Bueno, tuve 2 momentos. Ahorita te cuento cuáles son. Pero entonces empezó a aumentar mi nivel de lectura. Primero empecé a poner un libro en el baño, otro libro. Y luego ya, Caro me regaló el Kindle y que ha sido un regalo maravilloso. Aunque sigo siendo yo muy romántico de tener el libro en las manos. Papel físico, ¿no? Pero empecé a leer. Y entonces mi mente se fue para otro lado. Pero, para no hacerte cuento largo, los 2 momentos en los que regresé. En el cumpleaños de Santiago, platicando con Caro, mi esposa, pues vimos que era importante para el futuro de Santiago. Pues yo no sé cómo va a ser el día de mañana la vida de los chavos, pero a lo mejor se va a sentir mal si no ve una foto de su papá el día de su primer cumpleaños. Entonces, pues bueno, bajé y subí una foto de Santiago y lo borré. Y el otro fue en las elecciones, que bajé Twitter para enterarme de los resultados de las elecciones. Que me terminé enterando Sí, por mensaje, el por periódico. WhatsApp, sí, todo. Entonces, y me ha funcionado muy bien. Ahora, tampoco quiere decir que tengamos que caer en los extremos. Entonces, una de las cosas que estamos diseñando en Chivas, que tú ya lo sabes muy bien, es este curso que tenemos que lanzar de manejo de las redes sociales. Porque es un universo que, como no nos han enseñado a manejarlo, nos chupa. Entonces empezamos a tener, por ejemplo, yo no sé tu periódico. Pero lo más grave es la contaminación de a qué vemos, o sea, qué recibimos. Es que puras pendejadas. Y a veces pensamos que el puro hecho de que estás bobeando y estás viendo algo no tiene significado. Nuestro cerebro es tan maravilloso y tan impresionante que todo lo que ves lo registra. Entonces, si estás viendo basura, tu cerebro en algún lugar está almacenando basura. ¿Sí me explico? Totalmente. Y me incluyo. O sea, me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque esta madre es adictiva. O sea, pero está diseñada para eso. Está diseñada para que estemos pegados, ¿no? Pero claro. Y fíjate qué importante lo que dices, porque a final de cuentas, si nosotros no somos capaces de educar, fíjate, yo tengo mucho conflicto, no sé tú, pero yo tengo mucho conflicto y es algo que a mí verdaderamente me pone mal, el término influencer. No, es que es terrible. A ver, espérame. Sí, o sea, ¿en qué momento influenciados aceptamos la palabra influencer? O sea, ¿esos son los líderes de ahora? Porque el mundo tiene una carencia de liderazgo. Pero es que por ningún lado la palabra influenciar es positiva. Porque ¿sabes? liderar es servir. Porque sí, es servir. Tú puedes motivar a alguien, pero la motivación más poderosa es siempre la del ejemplo. Cuando alguien dice, yo quiero ser como él, por el ejemplo que yo veo en él. ¡Claro! No porque me influencia. Bueno, sí, dije bien. Influencer, Sí. ¿no? Sí. Entonces, yo no conozco al día de hoy un influencer y si lo hay, ojalá que me contacte, que diga, a ver, yo solamente tengo acceso a 40 personas de calidad. Entonces voy a hacer una cuenta con un tope de 40 followers y voy a interactuar con ellos todos los días y les voy a mandar estas frases chingonas, motivadoras todos los días y voy a preguntarles cómo están y les voy a hablar por teléfono y vamos a ver cómo crecemos como célula, ¿no? Entonces, ya llegué al 1,000 seguidores, a los 350,000, ya tengo 1,000,000, ya me pagaron, ya me dieron este artículo. Entonces, en realidad, a esos individuos, digo, no quiero generalizar, pero en realidad no le importan sus followers, no le importa el individuo que lo está siguiendo, le importa tener seguidores porque esto crea fama. Yo me acuerdo lo emocionado que me puse cuando
Twitter e Instagram me pusieron la palomita azul de verificado. Hoy lo veo y digo, qué patético, cabrón. Pero el día que me llegó una notificación de, oye, has sido seleccionado porque eres una figura pública, porque eres un entrenador, ¿eh? Yo decía, ya tengo mi palomita azul. Y yo, ¿y eso qué? O sea, soy el mismo, ¿no? Sí. Ahora, lo que creo que también... O sea, no estoy diciendo que esté mal. Sí, no, y lo que dices es cierto. Ahora, también es la forma en la que nos estamos comunicando y por un lado, quizá el contrapeso es pensar también, bueno, hay toda esta basura y toda esta gente que no tienen los elementos no tienen nada que inspirar ni influenciar. Siento que también hay una responsabilidad como de hacer un contrapeso, ¿sí me explico? De decir, bueno, por lo menos lo que yo trato de hacer en mis redes sociales, yo digo, no sé si las han visto, quien me haya visto, quien me siga, todo es cosas que creo que son buenas, que son positivas, que son mensajes positivos. Trato de que todo lo que posteamos o con mi equipo de trabajo en mis redes, en mis diferentes redes, construya algo. Porque si no, no me interesa. O sea, jamás he subido, estoy acá en tal lugar. Porque no me parece que construya nada y que además, dentro de todo el universo de basura, ni me interesa competir con la basura. Sí. Pero sí, como que hay también un sentido de responsabilidad. Quienes tenemos un foro y parte de este proyecto de Transmutando, pues es con ese objetivo. Pero aparte, ¿no? tú lo dices muy claro y perdón que te interrumpa. Hubo un rector del TEC, no recuerdo ahora su nombre, pero ojalá que antes de que termine me acuerde, que decía que a este mundo venimos a generar valor, a crear valor. Y me pareció algo muy profundo, porque precisamente lo que estás diciendo es eso. En vez de estar posteando tontería y media, estás generando valor, cosas positivas, mensajes, y eso está súper bien, porque tampoco podemos ser como esta especie de anárquicos que se desconectan de todo lo digital y viven en el mundo. No. Hay que saber estar en el mundo sin ser del mundo. O sea, estar conectados primero contigo mismo y con tus seres queridos. Y claro que el mundo digital es maravilloso porque aparte nos permite acercarnos con gente que está muy lejos. Pero que eso no tenga el precio de alejarnos de la gente que está muy cerca. Que todo tenga como que su rol, su orden. Hay un libro, el mensaje está muy bueno, el libro en tal narrativa, creo que no es de mis tops, pero el mensaje sí, que se llama El Club de las 5 de la mañana. Está medio idílico muchas cosas, pero una de las cosas que plantea es, ¿cómo cambiaría tu vida si tú dejaras tu celular no al lado de tu buró, te comprabas un despertador digital para despertarte, pusieras tu celular en tu baño o fuera de tu cuarto, te despertaras, y él hablaba de la regla del 20-20-20. Sugería que te levantaras a las 5 de la mañana, digo, no todo el mundo quizás tiene la disciplina, ¿no? Que los primeros 20 minutos, te levantas, no has visto tu celular, tu celular está donde lo dejaste. Los primeros 20 minutos hicieras ejercicio. Él decía, bueno, si son más de 20 minutos, mejor, pero por lo menos 20 minutos, aunque sea caminar en tu departamento, lagartijas, 20 minutos. 20 minutos de meditar a lo que tú consideres y creas. A ti mismo, a la naturaleza, a Dios, a la deidad en la que tú creas. Y después 20 minutos a leer un libro, algo. Y a la hora, y de esos 20 minutos, planear tu día también. Ok, hoy tengo la reunión tal, perfecto. Y a la hora prendes tu celular. Y si vas a empezar tu día mucho más enfocado, te lo juro, que las veces que lo hago, mi vida cambia. Es más, es otra cosa. Yo todos los días me despierto, procuro despertarme más temprano de lo que me tengo que despertar para poder tener mi tiempo de oración, de meditación, porque sin eso no puedo vivir. O sea, simplemente pues no puedo salir de mi casa, porque es mi esencia de conectarme conmigo mismo, conectarme con Dios, porque te decía, a final de cuentas venimos a amar, y pues es un tema increíble, porque, híjole, hasta que no experimentas lo que es el amor, pues es que la vida no tiene sentido. Sí, y a través, me parece maravilloso lo que acabas de decir, una gran joya de esta charla, porque creo que también a través del el amar, en todos los sentidos, uno puede generar las convicciones y la pasión. O sea, si no hay amor, no hay pasión. Sí. Y si no hay pasión, no hay convicciones, o van de la mano, Sí. ¿no? La convicción con la pasión.
justo recién escuché una gran amiga que ya estuvo en este podcast, Janina Tomasini, que se echó todo un podcast hablando de que ya no tenemos convicciones. Y creo que de todas las cosas, digamos, que pueden asustar de lo que estamos viendo hoy en día, bueno, no asustar, pero preocupar, Sí. o estos retos O que estamos llamar la viendo como atención, sí. humanidad, es que veo carencia de convicciones. Estamos como muy conformes, incluso hasta no estando bien, nos conformamos con no estar bien. Y es porque nos falta convicción. Incluso cuando queremos cambiar, veo mucha gente que quizá tiene el deseo de cambiar, pero le falta la convicción de verdaderamente decir. Sí. Y en el fútbol también veo mucha gente sin convicciones. Veo gente que a veces hasta digo, ¿le gustará el fútbol? ¿Sabes? O sea, Sí. Sí. ¿no? O sea, gente en el medio, en ciertas directivas, en la prensa, periodistas que los ves hablar y dices, ¿le gustará el fútbol? ¿Amará el fútbol? O sea, tendrá un momento en su vida en donde se siente y diga, qué buen partido, qué rico ver esto que me gusta, lo disfruto, me encanta, y que diga, lo primero que voy a hacer cuando llegue a mi trabajo es ver cómo obtener más de esto. Sí. Y creo que ese es también uno de los grandes retos, que no tiene que ver nada más con Chivas, que tiene que ver con país. Totalmente. Y creo que en México estamos viviendo una carencia de liderazgo. Yo veo el reto que está haciendo para nosotros cómo detonar el liderazgo de los jóvenes, por estas carencias socioafectivas que estamos viendo, por esta sobredigitalización, donde ya no tienes que ser líder, porque todo es muy cómodo, pido la comida, me comunico muy fácil, Sí. hago o no hago. O sea, creo que es triste cuando nos ha tocado en estos nuevos comités que hemos formado, Sí. de altas y bajas, porque desafortunadamente no podemos Sí. lograr que todos los jóvenes debuten. Ojalá y Sí, ojalá. hubiera un momento en donde pues todos tienen cabida en primera división, pero sabemos que no es una realidad. Y muchas veces las bajas, o casi todas las bajas, ni siquiera es porque bajo rendimiento deportivo o por falta de técnica, es por desinterés. Y, Sobre todo después de un proceso de decir, este chavo le está faltando, le cuesta, lo estamos ayudando, y después de un año, mezquindad. después de 2 años, y de que estamos encima de él, le estamos diciendo, oye, Sí. ponte las pilas de esto, y no vemos una apatía que no le va a dar para la siguiente Imagínate etapa, qué hubiera ¿no? pasado si a Picasso alguien hubiera tenido que estarle motivando para que pintara. Imagínate la humanidad, lo que se hubiera perdido si Picasso no hubiera encontrado una inspiración dentro de sí para poder pintar las obras maravillosas. Y dije Picasso por decir Picasso, ¿no? Pero Sí. así podemos irnos en la música, en el cine, en tantas cosas. Porque eso es lo que estamos haciendo en Chivas. Despertar conciencias. Darnos cuenta, ser conscientes con todo este reto del que estamos hablando. Enfocar la vida hacia dónde va, el buen vivir. Cuáles son los valores y las virtudes que nos van a llevar a tener una buena vida, ¿no? Cómo tenemos que buscar la verdad, la templanza, la sabiduría, la justicia en nuestro día a día. ¿Qué acciones me van a acercar a vivir una vida más en paz, una vida más plena? ¿Qué acciones me van a llevar a una vida pues de desorden y de infelicidad y de muchas cosas que pues eso no va a lograr? Imagínate tú cuando logremos que estos líderes sociales que estamos buscando sean nuestros propios deportistas en Chivas, nuestros propios futbolistas, que tengan esta convicción. Porque hoy en día esta carencia de liderazgo es en el mundo. Ve simplemente quiénes son los líderes más importantes del mundo, quiénes gobiernan los países. Donde antes había un estadista, hoy no hay nadie. Donde antes había una Madre Teresa de Calcuta, hoy, ¿cuántos encuentras? Y la Madre Teresa tiene una anécdota maravillosa. Y un periodista le dice, Madre Teresa, ¿cuántos años tiene usted? Madre Teresa había tenido como 70 en ese tiempo. 40. Entonces, se ríe. Sí, yo sé, Madre Teresa, que todas las mujeres, pues, Se quitan años. se quitan algunos añitos, pero 40 años. Yo tengo 40 años porque hace 40 años fue la primera vez que recogí un leproso de la calle. Y fue el primer día que amé. Uno nace el día que ama. No el día que naces. El día que amas por primera vez, el día que tu corazón vibra por primera vez, ese día naces. Entonces, si queremos despertar conciencias en este mundo adormecido que vive en modo avión, nuestro reto es
hacer que el jugador, evidentemente que la persona que ame su entorno, que ame su familia, que ame las diferencias, que ame su profesión, que ame su club, que ame a su técnico, aunque no lo quiera, respete. ¿Por qué? Porque se tiene que amar a sí mismo. En fin, no sé. Sí, me hiciste acordarme también de una frase de Gabriel García Márquez, no sé si va así, que dice que eres de donde amaste la primera vez. O es algo así como eres y él sí, o algo mencionaba de la juventud, donde amaste de joven la primera vez, tu primer gran amor, de ahí eres. O sea, que si amaste en Timbuktu la primera vez, eres de Timbuktu. Sí. Pero bueno, me hiciste acordarme. Y Marcelo, digo, también esto que estás diciendo es muy poderoso porque, bueno, en este mundo dual, porque es un mundo dual en el que vivimos, el amor es la luz, el odio es la oscuridad. Y creo que Chivas tiene mucha luz. Y porque tiene mucha luz también, mucha oscuridad quiere que no haya luz. Y creo que en estos últimos meses, sobre todo, lo digo abiertamente, ha habido muchos ataques, mucha odio. Y bueno, también Chivas es México. Y va de acuerdo a lo que está... O sea, lo que yo, bueno, así lo veo, ¿no? Y seguramente va a haber mucha gente que no le va a gustar lo que voy a decir, pero creo que también Chivas, al ser un equipo de puros mexicanos, estamos pues muy atenidos a qué es lo que le está pasando al país. El ánimo de la gente, cuando Chivas gana, el ánimo del país cambia. Sí. Y cuando el ánimo del país no es bueno, pues también le afecta a Chivas, ¿no? Yo lo veo. O sea, últimamente ha sido muy agresivo, mucho odio, ¿sabes? A algo que nosotros estamos convencidos que va a traer la transformación de este club y que va a hacer que Chivas tenga años maravillosos de mucha gloria. Pero creo que podríamos quizás cerrar esta charla que ha sido maravillosa. O yo preguntándote como si no supiera. Ajá. ¿Qué viene de la juventud de Chivas? Porque creo que lo que nos mantiene emocionados, comprometidos un día sí, el otro también, es que a pesar de todos estos retos y todas estas cosas que hablamos de la tecnología, cómo está distrayendo a los chavos, de lo material, cómo puede distraer un chavo, de la convicción, ¿no? Hay cosas que emocionan muchísimo de lo que ya va a pasar en el futuro cercano. Yo creo que, y también en un sentido de reconocimiento, veo jóvenes que me emocionan mucho, que creo que van a ser... Por supuesto hay un presente en Chivas, pero también estoy muy emocionado del futuro de Chivas, porque creo que viene una generación que creo que trae algo extra, que trae algo más. Los veo convencidos, veo jóvenes que ya no es tan fácil seducirlos, que no puede llegar un representante y decirle te doy unos zapatos y con eso me firmas tu alma, ¿no? Porque es más grande sus metas que lo que alguien más de fuera que ni siquiera los conoce o les importa los va a convencer, ¿no? Más bien ya me estoy adelantando a lo que me gustaría que tú dijeras. ¿Qué ves de lo que viene de Chivas? ¿Cómo, si un aficionado de Chivas estuviera aquí y que va a estarlo cuando nos escuche, cómo le podemos compartir esta emoción de lo que vemos que va a suceder o que puede suceder en Chivas una vez que estos jóvenes que estamos formando, algunos que ya están muy cercanos a debutar, traen para ofrecerle a Chivas y a México y a todo esto que hemos estado hablando durante un tiempo, ¿no? Mira, Amaury, las críticas siempre van a existir. La gente siempre va a criticar por qué haces o por qué no haces ciertas cosas, ¿no? Nosotros tenemos un deber y una responsabilidad mucho más grande. La silla que ocupamos es una silla, evidentemente, tenemos que entregar resultados a la afición, ¿no? La gente de fuera quizás puede pensar, ¿no? Pues, ¿qué están haciendo ahí? Siempre digo que el equipo más fácil de arreglar es el del otro. Porque en 2 segundos lo arreglas. Contrata tal. Pero hay que estar dentro, hay que entender todas las situaciones que vive el club el día a día. Sería una locura absoluta decir que no estamos todos buscando que el equipo logre campeonatos. Eso es lo que más queremos. Sí, pues obvio, ¿no? Obvio, ¿no? Bueno. Híjoles, pero bueno, sí. Pero merecer ganar, que es nuestra bandera en la que estamos yendo este proyecto,
Que por cierto, Imanol, Sí. reconocerle el regalo que nos dio al entender este concepto de merecer ganar. De hecho, ¿no? tiene que estar Imanol en este podcast. Sí, por supuesto. Este merecer ganar, que es nuestra bandera, lo que estamos buscando lograr es ganar sostenidamente. Claro, lo que tú decías, una época dorada, una época de campeonísimo. Y no es un romanticismo. Lo que viene es una juventud con rebeldía que va a demostrar que no hay límites, que están listos para campeonar, pero sobre todo que están listos para volver a ser ese equipo que conecta con la afición, que representa los valores, las virtudes y que va a arrasar con todo. Lo que viene va a cambiar el fútbol mexicano para siempre. Y va Así de y va a convencido inspirar estoy. a México. Totalmente. Oye, Marcelo, pues muchísimas gracias. No. Ha sido una charla maravillosa y estaba muy emocionado por tenerla y no me equivoqué, que sabía que de esta charla nos íbamos a ir con cosas maravillosas. Te agradezco mucho por estar No, aquí al en contrario, Transmutando. gracias por invitarme y qué maravilla que existan esos espacios, la verdad. Y creo, podríamos alargarlo mucho No. más, pero va a ser mejor que vuelvas. Entonces me encantaría que en Sí. otro momento, creo que podemos hacer también como un checkpoint de hasta dónde estuvo esta conversación Sí. para luego tenerla Retomar. desde otro lugar, retomarla. ¿no? Aparte ya lo decretamos. Ujú. Y los sueños hay que decirlos y ponerles fecha de caducidad para que se cumplan. Y pedir a la gente que nos está escuchando que nunca dejen de soñar. Porque el día que dejamos de soñar, ese día nos morimos poco a poco. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Amaury. Marcelo. Gracias. Gracias por escuchar este episodio de Transmutando. ¿Qué piensas de los temas que discutimos? Nos encantaría saber cuáles son tus comentarios. Comenta nuestros videos y comparte. Si no estás suscrito, ahora es una gran oportunidad para hacerlo. Cada semana tenemos un episodio nuevo. Al suscribirte estarás enterado de todos los estrenos y, por supuesto, si nos dejas un like, estaremos muy agradecidos contigo. Gracias de nuevo por escucharnos.